Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, Perdón, recién, Mati, sí, sí, perdón, sí. Mati, una cosa, Seba, cerrate el micrófono, así no interrumpimos por las dudas con los ruiditos. Gracias. Bueno, desde primero nada, saludarlos a ustedes, muchachos, ya nos habíamos saludado recién. Saludo también a toda la gente que nos está, no tengo YouTube acá abierto, pero a la gente que nos está viendo. La verdad que desde lo personal me siento bastante contento por haber podido concretar este encuentro. Me parece que cuando uno le apasiona algo hay que trabajar y hay que hacer lo que uno siente también, ¿no? Bueno, recién Seba introdujo, estuve notando muchas de las cosas que dijeron tanto Fabri como Seba, me pareció súper interesante, lo cual me va a venir bien también para introducir el tema en estos minutos que tengo y un poco el problema que hay, que retoma en realidad Lacan con respecto al tema del síntoma. Recién Seba hacía mención al tema de la ideología. Hay una definición de Marx, que justo no lo tenía pensado, pero ahora que lo mencionaba Seba, me acuerdo de una definición de Marx sobre el tema de la ideología que dice algo así como no saben lo que hacen, pero aún así lo hacen. Me parece que pone como acento en el problema del tema del objeto, del estatuto del objeto, y por qué de alguna manera el tema del objeto viene como a problematizar un poco la concepción que tenemos de la clínica, ¿no? Lo que decía un poco antes Fabri también en relación a cómo pensamos la clínica y dependiendo del lugar y de la lectura que haga el analista, me parece que esta es una de las cosas, esto como un pequeño comentario, ¿no? Dependiendo de la lectura que haga el analista en función del discurso del paciente, del analizante, podemos pensar la idea del síntoma. Y digo también, anudándolo con el tema de la angustia, para no olvidarnos del tema de la angustia, porque bueno, Lacan dice que la angustia no es sin objeto, ¿no? Recién, bueno, mencionamos mucho a Lacan y a Freud. Yo propongo de alguna manera introducir a un personaje, a dos personajes más, en realidad. Uno es Hipócrates y el otro es Marx. Y quería partir de una referencia que es, bueno, referencias del tema del síntoma en la obra, hay un montón, pueden encontrarlo en muchos lugares, pero me llamaba la atención porque en el seminario 22, RSI, dice Lacan, en relación haciendo referencia al tema del síntoma, ¿no? Dice, busquen el origen de la noción de síntoma no en Hipócrates, sino en Marx. Esto lo tomo no porque acá no está dando una definición de lo que es para él el síntoma, sino porque me da un poco la guía para anudar lo que yo quería trabajar un poco hoy, que tiene que ver con algunos de estos conceptos como el objeto, como el discurso, y quería incorporar también a este debate también con la gente, el tema del amor, ¿no? Y por qué no el tema de la transferencia, porque está también muy ligado. Ahora, dice, busquen el origen de la noción de síntoma, no en Hipócrates, sino en Marx. Yo, por supuesto, que en relación a lo que tengo para decir, lo estoy pensando en relación a lo que plantea Marx, pero es muy interesante que aparece la figura de Hipócrates, ¿no? Que queda en lo que yo preparé un poco de lado, pero bueno, es muy interesante porque marca de alguna manera un contrapunto, y esto lo hago en relación a lo que decía Fabri al principio, ¿no? De cómo leemos un poco la problemática del paciente, lo que viene a contar, que es en definitiva la angustia, ¿no? Y me da la sensación como que la propuesta que hace Lacan con respecto a esto, a decir que no es en Hipócrates, sino en Marx, que no es en Hipócrates, no porque lo que se plantea desde el discurso, si se quiere, más médico, no sea válido. Eso no estamos diciendo eso, que es también un poco lo que decía Seba, que ninguna propuesta superadora, o no me acuerdo quién lo había dicho, ninguna propuesta superadora de la otra, porque si no, uno piensa que el saber es algo, no solamente que el saber es algo que existe, sino bueno, que se pueda tener, ¿no? Este también es un problema que a veces nos atraviesa en la clínica. Eh, y que el discurso médico en el sentido de, bueno, la causa empírica con la que se trabaja. Acá me parece que viene a ser un contrapunto con eso y a decir, bueno, no se trata de una causa empírica en el sentido del signo, que esto, del signo como causa, es decir, ¿no? Eh, sino que tiene que ver, es decir, no es el síntoma como falla anatómica, orgánica o este tipo de problemáticas, sino que la falla
que él propone y la que dice, bueno, vayan y vean por qué Marx está de alguna manera inventando el síntoma, es porque de alguna manera es Marx el que propone que esta falla, primero que es una falla que tiene que ver con una cuestión más epistémica, y que es una cuestión que tiene que ver de las relaciones, o de la relación, que es un poco lo que yo quiero introducir hoy en este ratito que tenemos, para pensar un poco cuál es la posibilidad o la imposibilidad de la relación o de las relaciones. Decía recién que, bueno, Lacan en el seminario, si no me equivoco, es en el seminario 16, comienza el seminario dando una definición de psicoanálisis y dice que el psicoanálisis es un discurso sin palabras. Es una definición muy interesante, que también es el seminario que citaste vos, Fabri, antes, porque justamente la idea de discurso hace referencia a un discurrir. Y cuando digo discurrir me refiero a que el sujeto, porque en definitiva es el sujeto que a nosotros nos interesa, y es el sujeto que leemos un poco en la clínica en función de lo que el paciente viene a decir. Es un sujeto que es, de alguna manera, creado en el dispositivo por la escucha del analista, y no solamente eso, sino que es efecto. Es decir, no es la persona, sino que es efecto del significante. En relación al significante, en general se suele pensar el significante como la palabra, y me parece que en este sentido uno dice, bueno, que este significante lo pensamos como palabra, y siempre decimos que no, o que no es eso, o que no es solamente eso, ¿no es cierto? Es decir, porque la palabra me refiero a la palabra hablada, a lo que el paciente viene a decir con la boca, y que el significante no tiene que ver con lo que se dice en términos de fonemas. Es decir, no tiene que ver con las cuerdas vocales, así como la mirada no tiene que ver con los ojos y la escucha del analista no tiene que ver con los oídos, no tiene nada que ver. De hecho, puede haber analistas que les funciona bien el órgano auditivo y son sordos, qué sé yo, hay todo. Nos pasa a todos, obviamente, porque todos estamos atravesados por esta cuestión neurótica, fantasmática, bueno, como lo venimos planteando. Ahora, ¿cuál es el contrapunto y por qué de alguna manera se introduce Marx en todo esto? En relación a lo que él plantea en función de lo que llamamos la producción, porque en definitiva lo que se produce en un análisis es un sujeto, decimos siempre, ¿no? Que es un sujeto que está constituido o que tiene su nacimiento en una falla. Es decir, que siempre va a haber algo que genere esta imposibilidad, que es una falla que no, o es algo que no encastra, digamos, ¿no? Ahora, el tema acá es la problemática que tiene para Marx el tema del objeto. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, él plantea como que de alguna manera el objeto es también siempre fallido. Entiendo que tanto el sujeto de Marx como el sujeto de Lacan no es lo mismo, porque están planteados en contextos diferentes y porque la teoría hablan de cosas, si se quiere, diferentes, incluso el estatuto del objeto, porque nosotros partimos de la idea de que el objeto, vamos a decir así, que es el objeto A, que es un objeto que está en falta, ¿no es cierto? Pero que tiene la característica de que, aunque esté en falta, se monta en la escena y circula de todas maneras. O sea que acá hay un problema, digamos, con lo cual vernosla, digamos, ¿no es cierto? En función de este objeto fallido que propone Marx, es como esto pasa como a no quiero entrar tampoco mucho en esta teoría, pero sí en esto de, bueno, la transformación que hay hacia lo que es una mercancía, ¿no? Porque de alguna manera la posibilidad de que de esta transformación en una mercancía es también la idea de que esto comience a circular entre los dos sujetos y que se instaure la idea del valor. Los objetos, ustedes saben, tienen valor de uso y valor de cambio, ¿no? Pero es en función de esto, de esta valoración, que aparece un poco la idea del plus, que aparece un poco la idea tomado, ya sabemos, o si no, bueno, también lo comento, de la idea de plusvalía en Marx. Hago una pequeña referencia, no para extenderme en el tema, sino para tomarlo a colación de lo que plantea Lacan en relación al síntoma, y de qué quiere decir un síntoma para nosotros, porque en definitiva esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo leemos esta cuestión? ¿Cómo leemos la problemática que tenemos todos los días en el consultorio? ¿La plusvalía en qué sentido? En el sentido de que esta relación, de alguna manera, es una relación imposible, pero es una relación imposible
que la hace existir. Pues si no, no tendría ningún sentido lo que estamos hablando, para nada. Entonces, esta producción es lo que genera un resto, ¿no es cierto? Que es un resto que a la vez se incorpora. Y utilizo la palabra incorporar también, que lo iba a decir más al final, en el sentido del cuerpo, ¿no es cierto? De que se incorpora. Digo esto también para que pensemos un poco cuál es la propuesta de Lacan en este sentido, porque a veces el síntoma o los síntomas vienen muy anudados a esta cuestión. Sabemos que está atravesado por los 3 registros que conocemos, pero bueno, el discurso, es decir, se incorpora, el objeto se incorpora en el sentido de que aparece en el discurso, de que se hace síntoma, ¿no es cierto? El cuerpo aparece en el discurso, que es el cuerpo que a nosotros nos interesa, y es de alguna manera, si se quiere, y tampoco lo veo mal, el cuerpo un poco que interpelaba a Freud, ¿no? Porque en definitiva es el cuerpo de las representaciones. No para hacer un paralelismo entre las dos teorías, sino para ver de qué manera lo empezamos a leer. Entonces, sabemos que en relación a esto, al concepto de plusvalía en Marx, siempre nosotros usamos a veces una frase en relación a la castración o a estas cuestiones que tienen que ver con lo que se gana por un lado se pierde por el otro, de lo que se trata es de perder para ganar. Bueno, siempre repetimos estas frases que son simpáticas, que están buenas, pero como me ayudan de alguna manera a incorporar un poco el tema en esto que estoy diciendo. ¿Por qué lo digo? Porque de alguna manera de esa relación, que es una relación fallida siempre, es como se da de alguna manera la posibilidad de que eso se monte y que ese resto se vuelva a incorporar. No digo resto en el sentido del objeto perdido y todas estas cuestiones. Digo porque forma parte de un elemento. De hecho, ustedes saben que cuando Lacan propone la idea de los discursos justamente tienen elementos que se van organizando y se van modificando. Si uno va al seminario donde explica todo el tema de los discursos, son todos elementos y los elementos en función de una organización van cambiando. Por ende, un mismo discurso puede estar atravesado por diferentes organizaciones y esto se va modificando de alguna manera. De hecho, la idea que toma Lacan, me acordé recién, digo, la idea que toma Lacan, por ejemplo, de estructura en el seminario sobre la psicosis, él dice que es un conjunto de elementos covariantes, por ende, si hay alguna modificación de un elemento, se modifican los demás. Siempre con la condición de que algo se pierde. Que algo se pierde para ganar, ¿no es cierto? Entonces, y tomando un poco lo que decía, creo que era Seba, porque el concepto de falta en ser, como único concepto, digo, ¿no? Es de alguna manera el resultado de una producción entre los agentes. Dice Lacan en las conferencias norteamericanas, les leo esto que me pareció interesante. El capitalismo se señala por cierto número de efectos que son síntomas. Digo esto porque el otro día en uno de los encuentros que tuvimos habíamos planteado esta interrogación acerca de si el psicoanálisis es un síntoma. Como pregunta, también puede ser como afirmación, puede ser, ¿no? El psicoanálisis es un síntoma, ¿y por qué podríamos pensar que el psicoanálisis es un síntoma? Si lo vamos a pensar en relación a lo que yo vengo desarrollando acá, y esto de que es un discurso, podríamos pensar que efectivamente la idea de que exista tiene que ver con la idea de que tenga esta característica sintomática. Es decir, que incorpora a su lógica la idea de una falla. Entonces la propuesta de Lacan, lo que viene a decir de alguna manera, es que, y lo retoma de lo que ya había mencionado Marx, que lo dije hace un ratito, es que la relación con mayúscula no existe. Pero, digamos que es un imposible, ¿no es cierto? Que es un imposible de entendimiento. Pero justamente esa no existencia es lo que le da la entidad y eso también hace que nosotros estemos debatiendo sobre estas cuestiones, porque si no, qué sé yo, es un poco esa idea de si, esa eterna discusión de si el gran otro existe o no existe. Bueno, yo creo que en función de eso podríamos decir que sí, porque tiene entidad en este sentido, ¿no es cierto?
Ahora, uno podría decir, bueno, pero hay relaciones. La gente se casa. Digo esto para introducir un poco el tema del amor. Se ama. El psicoanálisis es posible justamente por eso. Porque de hecho uno lo piensa en relación de pareja o este tipo de cosas, porque es un poco por ahí el ejemplo más sencillo y el que más por ahí a veces nos compete en la clínica, pero se trata siempre de eso. Los temas están todos atravesados por el amor y por el odio, en definitiva. Y en relación a esto, quería leerles algo que dice Lacan en la conferencia que da en Ginebra, que no tiene que ver con esto, pero que comparte como la misma, lo voy a decir medio entre comillas, lógica, que es en relación al tema de la mujer. Vieron que hay una frase que dice que la mujer no existe, ¿no? La mujer dice lo siguiente, es más o menos para esclarecer un poco, quizás nos ayuda a entender un poquito más esto. Dice, la mujer no existe. Hay mujeres, pero la mujer es un sueño del hombre. No solo no hay la mujer se define por ser lo que etiqueté hace mucho tiempo y que les repito a ustedes, por él no toda. No dije que la mujer sea un objeto para el hombre, muy por lo contrario, esto me parece re importante. Dije que era algo con lo que nunca sabe arreglárselas. Y me parece que la idea del objeto está atravesado por esto. Yo creo y la idea que podríamos incorporar en el orden del saber, de lo que uno piensa que el otro quiere o que el otro tiene. A ver, si nosotros pensamos el tema, la lógica de la mujer y la lógica de la relación, incluso está la frase de que no hay relación, o que la relación sexual no existe, o que no hay relación sexual, nosotros lo repetimos siempre, lo hemos trabajado mucho, ¿no? Me parece, la idea de arreglárselas, de la imposibilidad de arreglárselas, de la imposibilidad del entendimiento con el otro, que es un poco lo que viene a decir lo que viene a decir yo en estas líneas con respecto a Marx. El objeto, la mercancía pasa a circular siempre y cuando haya una falla que es la causa. Y viene también de la mano con la idea de la angustia, porque en definitiva es un poco el causante, ¿no? Ahora, en relación a lo que decían antes, que creo que fue Seba, que hablamos del saber y esto de las formas de gozar, ¿no? Porque por lo menos yo vengo escuchando en los últimos, esto se escuchó siempre, pero bueno, parece como que en los últimos meses, por todos estos fenómenos por los que estamos un poco atravesados, se viene poniendo más en tela de juicio, es la idea de las propuestas de formas de gozar, ¿no? Sobre todo me da la sensación como por parte de la psicología, ¿no es cierto? Esto de cómo ser más feliz, pero no solamente el hecho de la felicidad como idea, sino con esta propuesta de que uno puede entenderse con el otro, pero no solamente como que uno pueda entenderse con el otro, sino partiendo de una idea, me parece a mí, lo voy a decir que es equivocada, pero no estaría mal porque, bueno, cada uno, como decíamos antes, lo puede leer de la forma que quiera, ¿no? No hay verdad en este sentido. Digo formas de gozar porque proponen una metodología, proponen una guía, proponen una forma de hacer las cosas, con la consecuencia de que vamos a llegar de alguna manera a un entendimiento. Es decir, que el síntoma, si nosotros fuéramos por ese camino, podría tener una causa que esté por fuera incluso de la figura del analista, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que propone Lacan. Está un poco, quizás, pero hasta ahí nomás, un poco más relacionado con lo que Fabri decía antes en relación a la propuesta de Freud, ¿no? Y en relación a eso, yo quería citar algo de Freud, un breve paréntesis que quería hacer en relación a la conferencia 27, en donde Freud dice que tanto la libido como la pulsión son elementos que pueden acumularse, son elementos que pueden privarse y sobre todo son elementos que pueden transferirse. Digo esto como para marcar un contrapunto y sumar algo a lo que estaban ustedes diciendo hace un rato, como para seguir un poco con la misma lógica, porque en ese sentido no incorpora al concepto del analista, que es un poco lo que nosotros venimos diciendo, ¿no es cierto?
que de alguna manera lo inconsciente, o sea, que el analista forma parte del concepto de lo inconsciente, ¿no? Por fuera de esta lectura, no pasa nada. Esto sí es importante porque nos da como cierta pauta de un contrapunto en el sentido de, bueno, es una sustancia que tiene que ver más con lo energético, es una sustancia que tiene que ver más con lo biológico, con lo viviente. Y en el seminario número 4, que esto también me pareció, que, bueno, que justamente es sobre las relaciones de objeto, ¿no? Lacan dice que el don es algo que circula y que solo existe con la introducción de la ley. Es decir, esto me sirve a mí, y por lo que menciona acá, sirve para pensar la idea del plus de goce, que viene relacionada con lo que yo antes decía en relación a la plusvalía, ¿no? A esta idea de Marx de la plusvalía. Entonces dice que, bueno, que el plus de gozar viene a colación, ¿no? Lo que decía recién, de lo que plantea Marx como siendo aquello que de un resto se recupera, que se incorpora, que se hace discurso, que se hace síntoma. Y en relación al tema del amor, que lo había citado casi al principio, yo quería cerrar, y bueno, con esto te doy el pie a vos, Dani, si querés, porque cierro ya con esta pequeña exposición de un poco lo que quería comentar, y también dejo un poco la puerta abierta para que podamos, quizás en otro espacio, en otro momento, poder incorporar un debate sobre esto, porque la verdad me resultó, en la pequeña investigación que hice sobre este tema, me resultó muy interesante, partiendo de la definición que da Lacan en el seminario 22. Y dice lo siguiente, esto lo dice Lacan en el año 72, dice, el discurso capitalista rechaza el amor, porque el amor está fuera de cálculo. No hay saber que pueda dar cuenta de la contingencia de los encuentros, ni se lo puede normativizar. Bueno, muchas gracias.